la tarde en que mi suegro murmuró esas palabras, no encaja, mira su color, pensando que yo no entendía inglés, mi mundo se detuvo. Pero lo que él no sabía era que mi hijo, ese niño moreno que tanto despreciaba, acababa de firmar un contrato que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Escena 1, el murmullo que lo cambió todo. El sol de octubre en San Diego entraba por las ventanas del elegante comedor de los Whitmore, creando patrones dorados sobre la mesa de caoba que probablemente costaba más que todo un año de mi salario como enfermera. Yo sostenía mi taza de café con ambas manos, intentando controlar el temblor que me recorría desde que había escuchado aquellas palabras. She don't fit, Robert. Look at her color. And that boy. La voz de Richard Whitmore, mi suegro, había sido apenas un susurro dirigido a su esposa, pero lo suficientemente audible para que yo lo captara desde mi posición junto a la ventana. Él pensaba que yo no entendía inglés, que era solo otra inmigrante mexicana sin educación que había atrapado a su hijo perfecto. Mi nombre es Valentina Reyes, tengo 38 años, y lo que Richard Whitmore no sabía era que yo había sido traductora médica bilingüe antes de convertirme en enfermera registrada. ¿Pero qué sabía él? Para Richard, yo era simplemente la mujer morena que había arruinado el futuro de su hijo cuando quedé embarazada hace 19 años. Lo que nadie en esa familia sabía aún era que mi hijo Diego acababa de recibir una oferta que los dejaría a todos en shock. Margaret Whitmore, mi suegra, una mujer elegante de cabello platinado perfectamente peinado, miró a su esposo con esos ojos azules que mi hijo había heredado parcialmente. Los de Diego eran una mezcla fascinante de mi café oscuro y su azul claro, resultando en un tono avellana único. Richard, por favor, no ahora, murmuró ella, pero no lo dijo por defenderme. Lo dijo porque su hijo, mi esposo Thomas, estaba a punto de entrar a la habitación. Y entonces lo vi. Thomas entró con Diego, mi hermoso hijo de 19 años, quien tenía mi piel canela y los rasgos mezclados de ambas familias. Diego parecía nervioso, sus dedos tamborileaban contra su muslo, un tic que tenía desde niño cuando guardaba secretos importantes. Pero había algo más en sus ojos ese día, determinación. Mamá, papá, abuelos, dijo Diego, su voz profunda resonando con una madurez que a veces me sorprendía. Tengo algo importante que decirles. Richard dejó su periódico con un suspiro exagerado, como si lo que fuera que Diego tuviera que decir fuera inevitablemente decepcionante. Después de todo, para Richard, Diego nunca sería suficiente. No tenía el pedigrí correcto, no había asistido a las escuelas correctas, aunque Thomas y yo habíamos trabajado duro para darle una educación excelente. Para Richard, Diego siempre sería el recordatorio de que su hijo había fallado al casarse conmigo. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Escena 2, 19 años atrás. Pero para entender este momento, necesito llevarte atrás, a donde todo comenzó. Hace 19 años, yo era una joven de 19 años recién llegada de Guadalajara, Jalisco, con una visa de estudiante y sueños más grandes que el propio océano que había cruzado. Mi familia había ahorrado durante años para enviarme a estudiar traducción médica en San Diego, confiando en que yo sería quien rompería el ciclo de pobreza que había perseguido a los Reyes durante generaciones. Conocí a Thomas Whitmore en el hospital donde yo hacía prácticas. Él era residente de cardiología, con esos ojos azules brillantes y una sonrisa que hacía que mi corazón latiera de forma irregular, irónico, considerando su especialidad. Thomas no era como los otros médicos. Me trataba con respeto, me preguntaba sobre mi vida, mi familia, mis sueños. Nunca miró mi piel morena como algo inferior. Nos enamoramos rápidamente, intensamente, como solo se puede amar a los 19 años. 3 meses después, mi mundo cambió cuando esas 2 líneas rosadas aparecieron en la prueba de embarazo. Recuerdo que temblaba tanto que casi no podía sostener el pequeño dispositivo de plástico. Cuando se lo dije a Thomas, él no huyó. Me abrazó, me besó la frente y dijo, nos casaremos. Criaremos a este bebé juntos. Te amo, Valentina. Pero entonces conocí a Richard y Margaret Whitmore. La primera vez que pisé su mansión en La Joya, con sus vistas al Pacífico y sus pisos de mármol italiano, supe que había entrado a un mundo que nunca me aceptaría completamente. Richard me miró de arriba abajo, su labio superior temblando ligeramente en lo que casi era un gesto de asco. Así que tú eres la chica, dijo, con un énfasis en chica,
que hizo que la palabra sonara como insulto. Margaret fue más sutil, más peligrosa. Sonrió, me ofreció té, y luego, con la voz más dulce posible, sugirió que quizás yo podría considerar otras opciones, dado mi situación. Cuando no entendí, ella lo dijo más claramente: ¿has pensado en la adopción, querida? O incluso, bueno, aún estás a tiempo de tomar otras decisiones. Thomas se puso furioso. Es mi hijo. Y Valentina será mi esposa. Nos casamos 3 semanas después en una ceremonia pequeña en el ayuntamiento. Richard y Margaret no asistieron. Enviaron a un abogado con un acuerdo prenupcial que Thomas rompió frente a mí. No necesitamos su maldito dinero, dijo. Y no lo necesitamos. Thomas trabajaba las guardias más largas, yo trabajaba entre las náuseas matutinas y el crecimiento de mi vientre. Cuando Diego nació, con su piel canela perfecta, su cabello oscuro y esos ojos extraordinarios, juré que le daría un mundo mejor que el que yo había conocido. Pero Richard nunca lo aceptó. Nunca. Escena 3. El secreto de Diego. Abuelo, dijo Diego, sacándome de mis recuerdos, su voz firme. Sé que nunca has pensado mucho de mí. Sé que crees que mamá atrapó a papá, que soy un error, que no pertenezco a esta familia. El silencio en la habitación era ensordecedor. Margaret dejó escapar un pequeño jadeo. Thomas se tensó visiblemente. Richard, por su parte, tuvo la decencia de verse incómodo por primera vez en años. Diego, yo nunca, comenzó Richard, pero Diego levantó la mano. Déjame terminar, por favor. Diego respiró profundamente, y yo pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi bebé, mi niño hermoso, había cargado con este peso durante demasiado tiempo. Durante años, he trabajado en silencio. Mientras ustedes pensaban que yo era solo otro estudiante promedio de la universidad estatal, yo estaba construyendo algo. Algo grande. Diego sacó su teléfono y deslizó algo en la pantalla. Hace 3 años, desarrollé una aplicación de inteligencia artificial para ayudar a diagnosticar enfermedades cardíacas usando imágenes médicas. La llamé eArt Vision. Comencé como un proyecto para la clase de programación, pero creció. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Diego nunca nos había contado la magnitud de su proyecto. Sabíamos que programaba, que pasaba noches enteras frente a la computadora, pero pensábamos que era solo pasatiempo de estudiante. La semana pasada, continuó Diego, su voz ahora temblando ligeramente, la empresa MedTech Solutions se acercó a mí. Querían comprar eArt Vision y contratarme como director de innovación tecnológica. Eso es maravilloso, hijo, dijo Thomas, sonriendo con orgullo. Pero aún no había captado la magnitud. Papá, Diego miró a su padre, luego a mí, y finalmente a Richard. El contrato es por $53 millones. 25 millones por adelantado por la aplicación, y el resto en salario y acciones durante los próximos 5 años. El mundo se detuvo. Margaret dejó caer su taza de té. El sonido de la porcelana china rompiéndose contra el suelo de mármol fue lo único que se escuchó durante lo que pareció una eternidad. Richard se había quedado pálido, su boca abierta en shock absoluto. Thomas estaba paralizado, procesando las palabras de su hijo. Y yo me cubrí la boca con ambas manos, las lágrimas finalmente escapando. Mi bebé. Mi hijo. El niño que Richard pensaba que nunca llegaría a nada por el color de su piel, por su herencia incorrecta, acababa de convertirse en multimillonario a los 19 años. 53. Richard intentó hablar, pero las palabras no salían. ¿Millones? Sí, abuelo. Millones. Diego se acercó a mí y tomó mi mano. Y todo se lo debo a mamá. Ella trabajó dobles turnos en el hospital para pagar mis clases de programación cuando tenía 12 años. Ella me enseñó que el color de mi piel no define mi valor. Ella me mostró que con trabajo duro, dedicación y amor, cualquier cosa es posible. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Diego me abrazó, y yo lo apreté contra mí como cuando era un niño pequeño que tenía pesadillas. Así que, abuelo, Diego se volvió hacia Richard, su voz ahora fría como el hielo. Cuando murmuras que mamá no encaja, por su color, cuando piensas que no te entendemos, cuando tratas a la mujer más increíble que he conocido como si fuera menos que tú, quiero que sepas algo. Richard parecía que iba a vomitar.
Acabo de comprar un edificio de condominios en La Joya. El que está justo al lado de tu club de golf. Y voy a convertir la mitad en viviendas de bajo costo para familias inmigrantes. Familias como la de mi mamá. Familias que trabajan duro, que tienen sueños, que merecen respeto. Oh, Dios mío. Mi hijo. Mi hermoso, brillante y ahora increíblemente rico hijo acababa de declarar una guerra silenciosa contra el racismo que había soportado toda su vida. Escena 4. La revelación continúa. Diego. Richard finalmente encontró su voz, pero era débil, temblorosa. Yo, nunca quise, es decir. ¿Nunca quisiste que, abuelo? Diego no estaba siendo cruel, pero tampoco estaba cediendo. ¿Nunca quisiste que escuchara tus comentarios sobre esa gente? ¿Nunca quisiste que sintiera que no era suficientemente bueno porque mi piel no es blanca como la tuya? Margaret estaba llorando ahora, su compostura perfecta finalmente quebrada. Diego, cariño, yo no sabía, nosotros no sabíamos. Claro que sabían, abuela. Diego suspiró, y por un momento, volví a ver al niño de 8 años que había llegado a casa llorando porque un compañero de clase le había dicho que su mamá era una ilegal. Pero ¿saben qué? Ya no importa. Porque he decidido algo. Se volvió hacia mí y Thomas. Mamá, papá, he comprado una casa. Una casa enorme en Coronado, con vista al océano. Tiene 6 habitaciones, una alberca, y suficiente espacio para que la familia de mamá de Guadalajara nos visite cuando quieran. Nos mudamos el próximo mes. Diego. Mi voz salió como un susurro. No tenías que hacer esto. Sí, mamá, sí tenía que hacerlo. Diego me miró con esos ojos que contenían toda mi herencia y toda la fortaleza de su padre. Durante años, vivimos en ese pequeño apartamento de 2 habitaciones porque papá no quiso aceptar la ayuda de los abuelos. Porque no querían atar su dinero a condiciones que te humillarían. Ustedes sacrificaron todo por mí. Ahora es mi turno. Thomas finalmente se movió, abrazando a su hijo con fuerza. Vi lágrimas en los ojos de mi esposo, ese hombre bueno que había elegido el amor sobre el privilegio, que había trabajado guardias de 36 horas para darnos una vida digna. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Papá, Diego se separó y miró a su padre seriamente. Sé que siempre quisiste abrir tu propia clínica cardiológica. Una que atendiera a comunidades de bajos recursos. Quiero financiarla. Completamente. Thomas abrió la boca, pero no salieron palabras. Su sueño, el que había guardado en su corazón durante años, archivado bajo, algún día, acababa de materializarse. Y mamá, Diego se volvió hacia mí. Vas a renunciar al hospital. No más dobles turnos. No más llegar a casa con los pies sangrando porque estuviste de pie durante 16 horas. Vas a tomar todas esas clases de arte que siempre quisiste. Vas a pintar, a viajar, a vivir. No podía respirar. La habitación giraba. Todo esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado irreal. Pero Diego, logré decir, ¿tu futuro, tu dinero? Mamá, mi futuro está asegurado. Tendré más dinero del que podré gastar en varias vidas. Pero lo que no puedo comprar es el tiempo perdido contigo. Los años que trabajaste hasta agotarte. Las noches que te vi llorar cuando pensabas que yo dormía, preocupada por cómo pagarías mi universidad. Richard había desaparecido de la habitación sin que nadie lo notara. Margaret permanecía sentada, su rostro una máscara de shock y algo más, ¿arrepentimiento? Abuela, Diego se dirigió a Margaret, su voz suavizándose ligeramente. Sé que tú no eres como el abuelo. Sé que has tratado, a tu manera. Por eso, te voy a dar una oportunidad. Margaret levantó la vista, esperanzada. Estoy creando una fundación. La Fundación Valentina Reyes, en honor a mamá. Va a proporcionar becas a estudiantes inmigrantes de primera generación que quieran estudiar medicina o tecnología. Necesito un consejo directivo. Si realmente quieres ser parte de mi vida, de nuestra vida, puedes empezar por honrar a la mujer que tu esposo desprecia. El desafío estaba claro. Margaret tendría que elegir, su orgullo y su matrimonio, o su nieto y una oportunidad de redención. Escena 5. Las consecuencias inmediatas. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino. Margaret había aceptado,
con lágrimas en los ojos, formar parte de la fundación. Thomas no dejaba de abrazar a Diego, murmurando, mi hijo, mi increíble hijo, una y otra vez. Yo estaba sentada en el sofá, todavía procesando que mi vida acababa de cambiar completamente. Richard regresó a la habitación, su rostro había pasado del shock al enrojecimiento de la ira. Esto es ridículo, dijo, su voz recuperando ese tono autoritario que siempre usaba. Un niño de 19 años no puede manejar 50 millones de dólares. Necesita supervisión, consejeros financieros, alguien como tú, abuelo. Diego interrumpió, su voz peligrosamente calmada. ¿Alguien que me ha considerado inferior toda mi vida? No, gracias. Ya tengo un equipo de asesores financieros de primera clase. Y un abogado muy bueno. Diego, no seas ridículo. Tu padre es médico, tu madre es enfermera. ¿Qué saben ellos de manejar este tipo de riqueza? Necesitas. Lo que necesito, Diego se acercó a Richard, y a pesar de que mi hijo era más bajo que su abuelo por varias pulgadas, en ese momento se veía 10 pies más alto, es que entiendas algo. Ese comentario que hiciste hoy sobre el color de mi madre, sobre que ella no encaja. No fue el primero, y probablemente pensabas que no sería el último. Pero se acabó. Richard retrocedió ligeramente. Ya no eres el hombre con el poder en esta familia. Ya no puedes usar tu dinero para controlar, para humillar, para hacer sentir a mamá que no es suficiente. Porque ahora, abuelo, yo tengo más dinero que tú. Y lo voy a usar para hacer exactamente lo opuesto a lo que tú has hecho con el tuyo. Diego, estás siendo irrespetuoso, intentó Margaret, pero incluso ella sonaba poco convincente. No, abuela. Estoy siendo honesto. Por primera vez en mi vida, puedo decir exactamente lo que pienso sin miedo a que el abuelo corte cualquier ayuda, sin preocuparme de que sus comentarios lastimen más a mamá, sin tener que morder mi lengua en las cenas de Navidad. Miré a mi hijo, mi bebé que había crecido tanto, y sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque estaba defendiendo lo correcto, defendiéndome a mí. Preocupación porque sabía que esto destrozaría a la familia de Thomas. Cariño, dije suavemente, ven, siéntate conmigo. Diego obedeció, sentándose a mi lado en el sofá. Tomé su mano, esa mano que había sostenido cuando era bebé, que había curado cuando se caía de niño, que había visto crecer y convertirse en la de un hombre. Estoy tan orgullosa de ti, dije en español, nuestro idioma privado, el que usábamos cuando necesitábamos privacidad emocional. Pero no quiero que cargues con odio en tu corazón. No por mí. Mamá, respondió él en español, no es odio. Es justicia. Es dignidad. Es todo lo que tú me enseñaste. Tenía razón. Lo sabía. Pero como madre, temía por él. La riqueza cambia a las personas. Había visto suficientes telenovelas y vivido suficiente vida para saber que el dinero podía corromper incluso a los más puros de corazón. Prométeme algo, dije, volviendo al inglés para que todos pudieran entender. Prométeme que siempre recordarás quién eres. ¿De dónde vienes? Prométeme que este dinero no te cambiará. Diego me apretó la mano. Te lo prometo, mamá. De hecho, por eso estoy haciendo todo esto públicamente. Para mantenerme responsable. Para honrar tu sacrificio. Tomás se acercó y se arrodilló frente a nosotros. Diego, tu madre tiene razón. Este es un momento importante, pero necesitamos manejar esto cuidadosamente. ¿La familia? Papá, Diego interrumpió gentilmente, tú elegiste el amor sobre la familia cuando te casaste con mamá. Tú me enseñaste esa lección. Ahora estoy haciendo lo mismo. Elijo el amor, la justicia y la dignidad sobre mantener las apariencias. Escena 4. La revelación continúa. Diego. Richard finalmente encontró su voz, pero era débil, temblorosa. Yo, nunca quise, es decir. ¿Nunca quisiste que, abuelo? Diego no estaba siendo cruel, pero tampoco estaba cediendo. ¿Nunca quisiste que escuchara tus comentarios sobre esa gente? ¿Nunca quisiste que sintiera que no era suficientemente bueno porque mi piel no es blanca como la tuya? Margaret estaba llorando ahora, su compostura perfecta finalmente quebrada. Diego, cariño, yo no sabía, nosotros no sabíamos. Claro que sabían, abuela. Diego suspiró,
y por un momento, volví a ver al niño de 8 años que había llegado a casa llorando porque un compañero de clase le había dicho que su mamá era una ilegal. Pero ¿saben qué? Ya no importa. Porque he decidido algo. Se volvió hacia mí y Thomas. Mamá, papá, he comprado una casa. Una casa enorme en Coronado, con vista al océano. Tiene 6 habitaciones, una alberca, y suficiente espacio para que la familia de mamá de Guadalajara nos visite cuando quieran. Nos mudamos el próximo mes. Diego. Mi voz salió como un susurro. No tenías que hacer esto. Sí, mamá, sí tenía que hacerlo. Diego me miró con esos ojos que contenían toda mi herencia y toda la fortaleza de su padre. Durante años, vivimos en ese pequeño apartamento de 2 habitaciones porque papá no quiso aceptar la ayuda de los abuelos. Porque no querían atar su dinero a condiciones que te humillarían. Ustedes sacrificaron todo por mí. Ahora es mi turno. Thomas finalmente se movió, abrazando a su hijo con fuerza. Vi lágrimas en los ojos de mi esposo, ese hombre bueno que había elegido el amor sobre el privilegio, que había trabajado guardias de 36 horas para darnos una vida digna. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Papá, Diego se separó y miró a su padre seriamente. Sé que siempre quisiste abrir tu propia clínica cardiológica. Una que atendiera a comunidades de bajos recursos. Quiero financiarla. Completamente. Thomas abrió la boca, pero no salieron palabras. Su sueño, el que había guardado en su corazón durante años, archivado bajo, algún día, acababa de materializarse. Y mamá, Diego se volvió hacia mí. Vas a renunciar al hospital. No más dobles turnos. No más llegar a casa con los pies sangrando porque estuviste de pie durante 16 horas. Vas a tomar todas esas clases de arte que siempre quisiste. Vas a pintar, a viajar, a vivir. No podía respirar. La habitación giraba. Todo esto era demasiado, demasiado rápido, demasiado irreal. Pero Diego, logré decir, ¿tu futuro, tu dinero? Mamá, mi futuro está asegurado. Tendré más dinero del que podré gastar en varias vidas. Pero lo que no puedo comprar es el tiempo perdido contigo. Los años que trabajaste hasta agotarte. Las noches que te vi llorar cuando pensabas que yo dormía, preocupada por cómo pagarías mi universidad. Richard había desaparecido de la habitación sin que nadie lo notara. Margaret permanecía sentada, su rostro una máscara de shock y algo más, ¿arrepentimiento? Abuela, Diego se dirigió a Margaret, su voz suavizándose ligeramente. Sé que tú no eres como el abuelo. Sé que has tratado, a tu manera. Por eso, te voy a dar una oportunidad. Margaret levantó la vista, esperanzada. Estoy creando una fundación. La Fundación Valentina Reyes, en honor a mamá. Va a proporcionar becas a estudiantes inmigrantes de primera generación que quieran estudiar medicina o tecnología. Necesito un consejo directivo. Si realmente quieres ser parte de mi vida, de nuestra vida, puedes empezar por honrar a la mujer que tu esposo desprecia. El desafío estaba claro. Margaret tendría que elegir, su orgullo y su matrimonio, o su nieto y una oportunidad de redención. Escena 5, las consecuencias inmediatas. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino. Margaret había aceptado, con lágrimas en los ojos, formar parte de la fundación. Thomas no dejaba de abrazar a Diego, murmurando, mi hijo, mi increíble hijo, una y otra vez. Yo estaba sentada en el sofá, todavía procesando que mi vida acababa de cambiar completamente. Richard regresó a la habitación, su rostro había pasado del shock al enrojecimiento de la ira. Esto es ridículo, dijo, su voz recuperando ese tono autoritario que siempre usaba. Un niño de 19 años no puede manejar 50 millones de dólares. Necesita supervisión, consejeros financieros, alguien como tú, abuelo. Diego interrumpió, su voz peligrosamente calmada. ¿Alguien que me ha considerado inferior toda mi vida? No, gracias. Ya tengo un equipo de asesores financieros de primera clase. Y un abogado muy bueno. Diego, no seas ridículo. Tu padre es médico, tu madre es enfermera. ¿Qué saben ellos de manejar este tipo de riqueza? Necesitas. Lo que necesito, Diego se acercó a Richard, y a pesar de que mi hijo era más bajo que su abuelo por varias pulgadas, en ese momento se veía 10 pies más alto, es que entiendas algo.
Ese comentario que hiciste hoy sobre el color de mi madre, sobre que ella no encaja. No fue el primero, y probablemente pensabas que no sería el último. Pero se acabó. Richard retrocedió ligeramente. Ya no eres el hombre con el poder en esta familia. Ya no puedes usar tu dinero para controlar, para humillar, para hacer sentir a mamá que no es suficiente. Porque ahora, abuelo, yo tengo más dinero que tú. Y lo voy a usar para hacer exactamente lo opuesto a lo que tú has hecho con el tuyo. Diego, estás siendo irrespetuoso, intentó Margaret, pero incluso ella sonaba poco convincente. No, abuela. Estoy siendo honesto. Por primera vez en mi vida, puedo decir exactamente lo que pienso sin miedo a que el abuelo corte cualquier ayuda, sin preocuparme de que sus comentarios lastimen más a mamá, sin tener que morder mi lengua en las cenas de Navidad. Miré a mi hijo, mi bebé que había crecido tanto, y sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque estaba defendiendo lo correcto, defendiéndome a mí. Preocupación porque sabía que esto destrozaría a la familia de Thomas. Cariño, dije suavemente, ven, siéntate conmigo. Diego obedeció, sentándose a mi lado en el sofá. Tomé su mano, esa mano que había sostenido cuando era bebé, que había curado cuando se caía de niño, que había visto crecer y convertirse en la de un hombre. Estoy tan orgullosa de ti, dije en español, nuestro idioma privado, el que usábamos cuando necesitábamos privacidad emocional. Pero no quiero que cargues con odio en tu corazón. No por mí. Mamá, respondió él en español, no es odio. Es justicia. Es dignidad. Es todo lo que tú me enseñaste. Tenía razón. Lo sabía. Pero como madre, temía por él. La riqueza cambia a las personas. Había visto suficientes telenovelas y vivido suficiente vida para saber que el dinero podía corromper incluso a los más puros de corazón. Prométeme algo, dije, volviendo al inglés para que todos pudieran entender. Prométeme que siempre recordarás quién eres. ¿De dónde vienes? Prométeme que este dinero no te cambiará. Diego me apretó la mano. Te lo prometo, mamá. De hecho, por eso estoy haciendo todo esto públicamente. Para mantenerme responsable. Para honrar tu sacrificio. Tomás se acercó y se arrodilló frente a nosotros. Diego, tu madre tiene razón. Este es un momento importante, pero necesitamos manejar esto cuidadosamente. ¿La familia? Papá, Diego interrumpió gentilmente, tú elegiste el amor sobre la familia cuando te casaste con mamá. Tú me enseñaste esa lección. Ahora estoy haciendo lo mismo. Elijo el amor, la justicia y la dignidad sobre mantener las apariencias. Escena 6, el ultimátum. Richard, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Su voz era diferente ahora, menos autoritaria, casi derrotada. Diego, sé que no he sido el mejor abuelo. Sé que he dicho cosas inapropiadas. Pero soy tu familia. ¿No puedes simplemente? ¿No puedo qué, abuelo? ¿No puedo exigir respeto para mi madre? ¿No puedo usar mi dinero como yo vea conveniente? ¿No puedo establecer límites? Estás siendo impulsivo. Eres joven. Cuando tengas mi edad, entenderás que las cosas no son tan simples. Las cosas son simples, abuelo. Diego se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba al océano. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. O respetas a mi madre, completamente, genuinamente, o no soy parte de tu vida. Es así de simple. El silencio que siguió fue abrumador. Margaret miraba entre su esposo y su nieto, claramente dividida. Thomas tenía una expresión indescifrable, procesando el hecho de que su hijo de 19 años acababa de darle un ultimátum a su padre. Eso no es justo, dijo Richard finalmente, su voz casi quebrada. ¿Estás pidiendo que cambie toda mí? ¿Toda tú qué? ¿Tu perspectiva del mundo? ¿Tus prejuicios? Sí, abuelo, exactamente eso es lo que pido. Y si no puedes hacerlo, si tu orgullo y tus creencias anticuadas son más importantes que tu familia, entonces ya tomaste tu decisión. Margaret comenzó a llorar abiertamente ahora. Por favor, Diego, Richard, Thomas, somos familia. No podemos. Abuela, Diego se volvió hacia ella, su expresión suavizándose. Tú no tienes que elegir entre nosotros.
puedes mantener tu matrimonio y aún ser parte de mi vida. Pero el abuelo, él necesita decidir qué tipo de hombre quiere ser. El hombre que murmura insultos racistas, o el hombre que puede crecer y cambiar. Richard se hundió en su silla, de repente viéndose cada uno de sus 68 años. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. Miedo de perder a su nieto. Miedo de quedar aislado. Miedo de enfrentar sus propios demonios. Yo. Comenzó Richard, pero las palabras no salían. Después de una vida entera de autoridad incuestionable, de tener la última palabra, de controlar su mundo con dinero y poder, Richard Whitmore estaba siendo forzado a confrontar quién realmente era. No necesitas responder hoy, dijo Diego, su voz ahora cansada. Podía ver el peso de esta confrontación en sus hombros. Mi bebé, de repente teniendo que ser más adulto que los adultos en la habitación. Pero piénsalo, abuelo. Piensa en todos los momentos en los que hiciste que mamá se sintiera pequeña. En todas las veces que me miraste y viste, el niño mexicano, en lugar de tu nieto. Piensa en si eso es quien realmente quieres ser. Me puse de pie y caminé hacia mi hijo, rodeándolo con mis brazos. Era más alto que yo ahora, pero aún encajaba perfectamente en mi abrazo. Ya es suficiente por hoy, dije suavemente. Vamos a casa. Sí, acordó Thomas, uniéndose a nosotros. Es hora de irnos. Mientras caminábamos hacia la puerta, Margaret nos alcanzó. Valentina, dijo, su voz temblorosa, quiero disculparme. Por todos estos años. Por no haber dicho suficiente. Por no haberte defendido. La miré a los ojos, esos ojos azules que mi hijo había heredado parcialmente, y vi algo genuino allí. No era suficiente para borrar 19 años de microagresiones y racismo sutil, pero era un comienzo. Gracias, Margaret, dije simplemente. No estaba lista para perdonar, pero podía reconocer el esfuerzo. Mientras conducíamos de regreso a nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones, que pronto dejaríamos atrás, ninguno de nosotros habló durante los primeros 10 minutos. El peso de lo que acababa de suceder llenaba el auto como una cuarta presencia. Finalmente, Thomas rompió el silencio. Hijo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? 53 millones es una cantidad asombrosa de dinero. Podría cambiar todo. Papá, Diego habló desde el asiento trasero, ya cambió todo. El dinero solo aceleró lo inevitable. Esa conversación con el abuelo tenía que suceder. Ha estado pendiente durante años. Tenía razón. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Escena 7, la noche de la revelación. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos discutir, donde la calefacción nunca funcionaba bien en invierno y el aire acondicionado era un lujo que no podíamos permitirnos en verano, nos sentamos los 3 en nuestra pequeña mesa de cocina. Diego había ordenado comida china, nuestro ritual de celebración familiar, y ahora, rodeados de cajas de cartón con chow mein y pollo agridulce, finalmente podíamos procesar lo que había sucedido. Cuéntanos todo, dije, sirviéndome arroz frito. Desde el principio. ¿Cómo desarrollaste esta aplicación? Diego sonrió, esa sonrisa tímida que siempre tuvo cuando hablaba de cosas que le apasionaban. ¿Recuerdan cuando tenía 16 años y papá me llevó al hospital un día? Thomas asintió. Queríamos que vieras si te interesaba la medicina. Bueno, no me interesó la medicina exactamente, pero sí me fascinó todo el equipo. Las máquinas que leían los corazones, que mostraban imágenes, que diagnosticaban. Y pensé, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer que esas máquinas fueran más inteligentes? Me recargué en mi silla, maravillada. Mi hijo, hablando de cosas que apenas entendía, pero con una pasión que encendía la habitación. Empecé a aprender sobre inteligencia artificial, sobre aprendizaje automático. Tomé cursos en línea, gracias a tu tarjeta de crédito, mamá, siento no habértelo dicho. ¿Cuánto gastaste?, pregunté, aunque ahora el número parecía trivial. Como $3,000 durante 2 años. Sé que era mucho, y sé que ustedes apenas podían. Diego, Thomas interrumpió, esos $3,000 acaban de convertirse en 53 millones. Creo que podemos llamarlo una buena inversión. Nos reímos, la tensión finalmente rompiéndose. Pasé 3 años desarrollando el algoritmo. Alimentándolo con miles de imágenes cardíacas,
enseñándole a identificar patrones que incluso los cardiólogos experimentados podrían perder. Y funcionó, papá. Funciona mejor que muchos diagnósticos humanos. Thomas silbó, impresionado. ¿Y cómo te encontró MedTech? Presenté mi proyecto en una competencia universitaria de innovación tecnológica hace 6 meses. Gané el primer lugar. Un ejecutivo de MedTech estaba en el panel de jueces. Me contactó al día siguiente. «¿Hace 6 meses?», exclamé. «¿Y no nos dijiste nada?». Diego se veía culpable. No quería ilusionarlos. Las negociaciones son complicadas. Hubo momentos en que pensé que todo se caería. Solo quería estar seguro antes de decir algo. «Mi hijo», dije, sintiendo las lágrimas otra vez, «llevas demasiado sobre tus hombros». «Lo aprendí de ti, mamá. Tú nunca nos dejaste ver cuánto luchábamos. Siempre nos hiciste sentir seguros, incluso cuando sé que estabas aterrada sobre cómo pagaríamos el alquiler». Era verdad. Había noches en que me quedaba despierta, haciendo matemáticas en mi cabeza, intentando estirar cada dólar. Noches en que comía menos para que Thomas y Diego pudieran comer más. Noches en que lloraba en la ducha para que no me escucharan. «Pero ya no más», dijo Diego firmemente. «Ya no más noches preocupándose por el dinero. Ya no más trabajar hasta agotarse. Ya no más sentirse menos que nadie, especialmente no menos que el abuelo». Thomas se aclaró la garganta. «Hijo, sobre tu abuelo. Sé que hoy fue intenso, pero es mi padre. Es complicado». «Lo sé, papá. Y no estoy tratando de ponerte en una posición imposible. Pero tengo que establecer límites. Por mamá, por mí, y honestamente, por él también. El abuelo ha vivido en una burbuja de privilegio toda su vida. Tal vez es hora de que esa burbuja explote». «¿Y si él no cambia?», preguntó Thomas suavemente. «Lo aprendí de ti, mamá. Tú nunca nos dejaste ver cuánto luchábamos. Siempre nos hiciste sentir seguros, incluso cuando sé que estabas aterrada sobre cómo pagaríamos el alquiler». Era verdad. Había noches en que me quedaba despierta, haciendo matemáticas en mi cabeza, intentando estirar cada dólar. Noches en que comía menos para que Thomas y Diego pudieran comer más. Noches en que lloraba en la ducha para que no me escucharan. «Pero ya no más», dijo Diego firmemente. «Ya no más noches preocupándose por el dinero. Ya no más trabajar hasta agotarse. Ya no más sentirse menos que nadie, especialmente no menos que el abuelo». Thomas se aclaró la garganta. «Hijo, sobre tu abuelo. Sé que hoy fue intenso, pero es mi padre. Es complicado». «Lo sé, papá. Y no estoy tratando de ponerte en una posición imposible. Pero tengo que establecer límites. Por mamá, por mí, y honestamente, por él también. El abuelo ha vivido en una burbuja de privilegio toda su vida. Tal vez es hora de que esa burbuja explote». «¿Y si él no cambia?», preguntó Thomas suavemente. «Entonces viviremos nuestras vidas sin él. Y estará bien. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo, en esta mesa». Diego nos miró a ambos. «Esta es mi verdadera riqueza. Ustedes dos. Su amor, su sacrificio, sus valores. El dinero es solo papel. Números en una cuenta bancaria. Pero esto», señaló entre nosotros, «esto es real». Escena 8, los planes para el futuro. Pasamos las siguientes horas hablando sobre el futuro. Diego tenía planes detallados para todo: la casa en Coronado, tiene un estudio perfecto para ti, mamá, con luz natural increíble para pintar, la clínica de Thomas, en el corazón de Barrio Logan, donde realmente se necesita, la fundación, vamos a cambiar vidas, mamá, como tú cambiaste la mía. «¿Y qué hay de ti?», pregunté. «¿Qué quieres para ti mismo?». Diego se quedó pensativo. «Honestamente, solo quiero seguir haciendo lo que amo. Crear tecnología que ayude a la gente. MedTech me está dando recursos increíbles para desarrollar más aplicaciones. Estoy pensando en algo para detectar diabetes temprana, y tal vez algo para salud mental también». «Eres tan joven», dijo Thomas, su voz llena de asombro y orgullo. «A tu edad, yo apenas estaba empezando la escuela de medicina. Y tú a mi edad ya me tenías a mí», Diego me miró.
Ya habías dejado tu país, tu familia, tus sueños, para construirme un futuro. No dejé mis sueños, dije firmemente. Tú eres mi sueño, Diego. Siempre lo fuiste. Lo sé, mamá. Y por eso quiero devolvértelos. Todos los sueños que pospusiste, todas las cosas que quisiste hacer pero no pudiste porque estabas ocupada cuidándonos. Es tu turno ahora. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era un número desconocido de México. Mi corazón se aceleró, las llamadas de casa nunca eran buenas noticias. Bueno, contesté en español. ¿Valentina? Era la voz de mi hermana Rosa, pero sonaba extraña. Hermana, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? ¿Está bien, mamá? Mi madre tenía 72 años y no gozaba de la mejor salud. Mamá está bien. Es sobre, bueno, algo increíble. ¿Recuerdas a tu primo Javier? ¿El que trabaja en tecnología en Ciudad de México? Sí, ¿qué pasa con Javier? Acaba de llamar. Dice que el nombre de Diego está en todos los medios de comunicación tecnológicos de México. El prodigio mexicano-americano que vendió su aplicación por millones, así es como lo están llamando. Valentina, ¿es verdad? Me quedé sin aliento. No había considerado que esto se haría público tan rápidamente. Sí, Rosa. Es verdad. El grito que dio mi hermana probablemente se escuchó en todo Guadalajara. ¡Ay, Dios mío! Valentina. Tu hijo es millonario. Rosa, por favor, necesito que mantengas esto tranquilo. No quiero que toda la ciudad. ¿Tranquilo? Hermana, ya es muy tarde. Está en las noticias. En Twitter. En todas partes. Diego Whitmore Reyes, el joven genio que está revolucionando el diagnóstico médico. Mamá ya está planeando una fiesta. Miré a Diego, quien obviamente había escuchado la conversación. Él sonrió tímidamente. Olvidé mencionar que el equipo de relaciones públicas de MedTech emitió un comunicado de prensa hoy. Lo siento. ¿Un comunicado de prensa? Tomás parecía alarmado. Diego, ¿te das cuenta de que esto significa que ahora eres una figura pública? Lo sé, papá. De hecho, parte del contrato incluye un equipo de seguridad. Van a estar en la casa de Coronado. Y hizo una pausa, quiero contratar seguridad para ustedes también. Al menos por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Seguridad, repetí, la palabra sonando extraña en mi boca. Hace 24 horas, yo era una enfermera anónima preocupada por pagar las cuentas. Ahora, mi hijo necesitaba seguridad. Valentina, la voz de Rosa atravesó mis pensamientos. Mamá quiere hablar contigo. Mija, la voz de mi madre sonaba temblorosa por la emoción. ¿Es verdad? ¿Mi nietito? Sí, mamá. Es verdad. Siempre supe que ese niño era especial. Desde que nació, lo supe. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nació? Lo recordaba. Había dicho, este niño va a cambiar el mundo. Lleva la fuerza de dos culturas en su sangre. Tenías razón, mamá. Como siempre. ¿Y la familia de Tomás? ¿Cómo lo tomaron? Esa era una pregunta complicada. Digamos que están procesándolo. Mi madre, que nunca había sido tonta, entendió inmediatamente. Ese hombre, el padre de Tomás. ¿Todavía los trata mal? Mamá. No me mientas, Valentina. Siempre he sabido. Las veces que llamabas llorando, diciendo que solo extrañabas casa. Yo sabía que era más que eso. Tenía razón, por supuesto. Las madres siempre saben. Diego lo confrontó hoy. Le dio un ultimátum. Bien, dijo mi madre con firmeza. Ese niño tiene tu valor y la bondad de Tomás. Es una combinación poderosa. Y ahora tiene los recursos para hacer valer ese valor. Bien por él. Escena 9. La llamada de Richard. Terminé la llamada con promesas de visitarlos pronto, algo que ahora realmente podríamos permitirnos, y regresé a la mesa donde Tomás y Diego estaban discutiendo los aspectos legales del contrato. Mamá, Diego interrumpió su conversación cuando me vio, hay algo más que necesito decirte. Mi estómago se apretó.
¿Qué más podría haber? Como parte del contrato, MedTech quiere que sea el rostro de Earth Vision. Eso significa entrevistas, conferencias de prensa, apariciones públicas. ¿Van a querer saber sobre mi historia, mi inspiración? Y querrán hablar sobre mí, completé, entendiendo inmediatamente. Sobre la enfermera inmigrante que te crió. Sí. Y quiero tu permiso. No voy a compartir tu historia si no te sientes cómoda. Tu privacidad es más importante que cualquier campaña de marketing. Miré a mi hijo, este joven increíble que siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Diego, si mi historia puede inspirar a otras familias inmigrantes, si puede mostrarles que sus sueños son posibles, entonces compártela. Cuenta todo. ¿Estás segura? Va a ser intenso. Los medios pueden ser invasivos, crueles, despiadados, terminé por él. Lo sé. Pero he sobrevivido cosas peores. He sobrevivido la pobreza. La discriminación. Los comentarios de tu abuelo. Puedo sobrevivir a los medios. Thomas tomó mi mano. No tendrás que hacerlo sola. Estaremos juntos en esto. El teléfono de Thomas sonó entonces. Miró la pantalla y su expresión cambió. Es mi padre. El ambiente en la habitación se tensó inmediatamente. Thomas miró a Diego, luego a mí, buscando guía. Contesta, dije. Escuchemos qué tiene que decir. Thomas respondió, poniendo el teléfono en altavoz. Hola, papá. La voz de Richard sonaba diferente. Menor, de alguna manera. Thomas, necesito hablar con Diego. Y con Valentina. Por favor. Estamos aquí, abuelo, dijo Diego, su voz neutral. Hubo un largo silencio del otro lado. Luego, escuchamos algo que nunca pensé que escucharía, Richard Whitmore llorando. Diego, su voz estaba quebrada, tienes razón. Sobre todo. He sido un hombre terrible. Un abuelo terrible. Y... Una pausa larga, un suegro inexcusablemente cruel. Miré a Thomas, quien se veía tan sorprendido como yo me sentía. Valentina, Richard continuó, y esta vez estaba hablando directamente conmigo, he pasado las últimas 3 horas mirándome en el espejo. Literalmente. Margaret me dejó solo y me obligó a pensar en lo que Diego dijo. Y tiene razón. He sido racista. He sido cruel. He permitido que mi orgullo y mis prejuicios hirieran a una mujer que solo ha mostrado amor y dedicación a mi familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No estaba segura de qué sentir. No espero perdón, continuó Richard. No lo merezco. Pero necesito que sepas, necesito que todos sepan, que estoy avergonzado. Profundamente avergonzado. Y si me das la oportunidad, solo una oportunidad, quiero intentar ser mejor. Quiero conocer realmente a Valentina. Quiero ser el abuelo que Diego merece. Diego me miró, dejando la decisión en mis manos. Thomas apretó mi mano. Esta era mi elección. Richard, dije finalmente, mi voz temblorosa, aprecio tus palabras. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. Si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ser parte de nuestras vidas de manera significativa, entonces demuéstralo. No con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Lo haré, dijo Richard inmediatamente. Lo haré. Valentina, ¿puedo empezar por aprender español? Sé que es tu idioma nativo, el que compartes con Diego, y nunca me he molestado en aprenderlo. Eso fue irrespetuoso. Quiero corregirlo. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Richard Whitmore, quien probablemente nunca había pensado que necesitaba aprender el idioma de nadie, estaba ofreciendo hacer exactamente eso. Eso sería un buen comienzo, dije suavemente. Y Diego, Richard continuó, sobre ese edificio que compraste. El de los condominios. ¿Puedo hacer una donación a ese proyecto? No para controlar nada. Solo para apoyar lo que estás haciendo. Para honrar a tu madre. Diego se quedó en silencio por un momento. Abuelo, no necesitas tu dinero. Pero si realmente quieres ayudar, podrías usar tu influencia. Sé que eres miembro de varios consejos directivos, que conoces a personas importantes.
Ayúdame a cambiar mentes. Ayúdame a hacer que personas como tú, personas con poder y privilegio, entiendan por qué esto es importante. Lo haré, prometió Richard. Lo juro, Diego. Lo haré. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Thomas en nuestro pequeño dormitorio, pensé en todo lo que había cambiado en solo un día. Mi hijo era millonario. Mi suegro había llorado y pedido perdón. Mi vida entera había sido volteada de cabeza. ¿En qué piensas?, murmuró Thomas, pasando su brazo alrededor de mí. En lo rápido que puede cambiar todo, dije. Esta mañana, me desperté preocupada por cómo pagaríamos la reparación del auto. Ahora tu hijo puede comprar una concesionaria entera si quiere, Thomas rió suavemente. Es surrealista. Aterrador. ¿Tienes miedo? Sí, admití. El dinero cambia a las personas, Thomas. He visto lo que hace. ¿Y si pierde quién es? ¿Y si todo esto lo corrompe? No lo hará, dijo Thomas con certeza. ¿Sabes por qué? Porque tiene algo que el dinero no puede comprar, una madre que le enseñó valores reales. Una madre que trabajó hasta sangrar para darle no solo cosas, sino carácter. Ese carácter no desaparece porque tenga dinero. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque mira lo que hizo con su primera gran decisión como millonario. No compró autos caros. No se fue de fiesta. Nos compró una casa a nosotros. Confrontó al racismo. Creó una fundación en tu honor. Ese es nuestro hijo, Valentina. Y ese seguirá siendo nuestro hijo. Tenía razón. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero mientras me quedaba dormida esa noche, no podía sacudir la sensación de que esto era solo el comienzo. El dinero traía oportunidades, sí, pero también traía desafíos. Personas que querrían aprovecharse. Relaciones que cambiarían. Dinámicas familiares que se complicarían aún más. Lo que no sabía entonces era cuán pronto esos desafíos llegarían, o cuán severos serían. Pero esa es una historia para el próximo capítulo. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Era Margaret, su voz llena de pánico. Valentina, necesitan venir al hospital. Ahora. Richard tuvo un infarto. ¿Y está pidiendo por ti? ¿Continuará? ¿Podrá Valentina encontrar en su corazón el perdón para el hombre que la ha despreciado durante años? ¿Será genuino el arrepentimiento de Richard, o es solo el miedo a la muerte hablando? ¿Y cómo afectará la nueva riqueza de Diego las dinámicas familiares ya complicadas? No te pierdas el capítulo 2, El precio del perdón,